Bueno, gente, ahora sí pasamos a ejemplos prácticos del mercado real, ¿ok? Dejamos de un lado la teoría y pasamos a la práctica para que vean realmente cómo se mapea ya con gráficos de vela y todo, ¿ok? Al principio capaz que les parece un poco bastante pedante o bastante complicado, pero realmente no lo es. Es cuestión de afinar el ojo y después solamente saber ciertos conceptos y aplicarlos, nada más. Así que bueno, lo primero que quiero que identifiquen. Hoy otra vez me pasó esto, sorry. Es que venimos de una tendencia bajista. No me voy a poner a analizar, a mapear toda esta estructura, pero bueno, se ve claramente que el precio viene a la baja, en una tendencia a la baja, ¿ok? Lo que sí me interesa es centrarnos en esta última pata de acá, esta última pata bajista. Ah, y un paréntesis antes de seguir, es que no quiero que se centren en las zonas de interés donde yo compro vendo, porque no es tema para la clase de hoy, ni tampoco se centren en las inducciones, ¿ok? Esto lo vamos a ver más adelante. Solamente quiero que se centren en cómo yo determino mi zona de trabajo o fractal, ¿ok? Ahora vamos a ver bastantes ejemplos y cómo funcionan todas las reglas que nosotros pusimos en la clase de la teoría, ¿ok? Así que bueno, lo primero que ya identificamos es que el precio viene bajista. El precio viene, retrocede, me toma liquidez de mi máximo más reciente, en este caso porque estamos en una tendencia bajista, reacciona en mi POI y me da un nuevo lower low, un nuevo bajo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Como hablamos en la clase pasada, uy, sorry, como hablamos en la clase pasada, las reglas que teníamos que tener para que sea un boss realmente y así poder confirmar mi fractal, ¿ok? Era claramente que me rompa el último bajo con cuerpo, ¿ok? Fíjense acá, el precio viene, esto es muy importante porque les va a pasar, y fíjense acá, el precio viene, me toma liquidez de mi último bajo, del punto estructural, y reacciona al alza, es decir, hasta ahora no podemos decir que el fractal va de acá a acá. ¿Por qué? Porque no me rompió con cuerpo. Cuando me rompe con cuerpo el precio, eso nos demuestra fortaleza en la dirección que estamos mapeando la estructura, ¿ok? En cambio, si el precio cierra con mechas, es decir, cierra por encima de este nivel de precio, nos está mostrando signo de reversión, ¿ok? Por lo tanto, no nos está determinando que tiene una tendencia contundente bajista o alcista, sea el caso contrario. Entonces, ¿qué vamos a esperar en estos escenarios? Que el precio venga y me rompa con cuerpo el último low, es decir, vamos a ir actualizando el low que me tiene que romper con cuerpo, ¿ok? Entonces, fíjense acá, el precio me tomó liquidez, ahora a partir de acá esperamos que el precio nos rompa con cuerpo, nos vuelve a tomar liquidez, por lo tanto esperamos que actualizamos el low y me sigue tomando liquidez con mecha, por lo tanto nos da un signo de reversión, así que seguimos esperando hasta que el precio viene y nos rompe con cuerpo el último low, ¿ok? Entonces a partir de acá ya podemos confirmar que sí tenemos realmente un boss y solamente nos queda esperar a que el precio eh, termine su impulso, es decir, que empiece su retroceso. Con esto quiero decir que tome liquidez de mi máximo más reciente, ¿ok? Acuérdense que eran las dos reglas para el boss, es que me rompa con cuerpo y que me tome liquidez de mi máximo más reciente, ¿ok? O mínimo, depende de la tendencia. Entonces, acá el precio ya nos dio un rompimiento a la baja con cuerpo y ya no tomó liquidez de nuestro máximo más reciente. Entonces, ahora sí podemos determinar que tenemos nuestro fractal, ¿ok? Ya tenemos este fractal bajista, ¿ok? Iván? Ya tenemos nuestro fractal bajista, ¿ok? Por lo tanto, lo que nos queda determinar ahora es un punto de interés. Ya tenemos nuestro fractal, ya tenemos nuestro punto de interés, por lo tanto ya podemos pensar en vender acá, ¿ok? Ya pensamos en ventas en esas zonas y esperamos un nuevo rompimiento de estructura a la baja con cuerpo, es decir, un boss. Pero ¿qué pasa acá? Fíjense, ¿qué hace el precio? ¿Qué le comentaba anteriormente? Que todo lo que es toma de liquidez es fuerte signo de reversión, por eso esperamos para determinar el fractal que nos rompa con cuerpo el último low. Entonces, acá el precio sí cumple con esta regla de tomar liquidez del máximo anterior,
ya reaccionó a nuestro POI, a nuestra zonita, por lo tanto ya vamos en venta y solamente estamos esperando que el precio me rompa con cuerpo y finalice mi rango, es decir, me tome liquidez de mi máximo más reciente para así poder marcar mi fractal. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Acá una de las reglas no me la está cumpliendo, es decir, no me está rompiendo con cuerpo este máximo, este mínimo. Por lo tanto, como en el caso anterior, teníamos que esperar que el precio venga y me rompa con cuerpo este low de acá, ¿ok? Que no pasó, es decir, nos dio un signo de reversión el precio, fíjense, cuando le digo signo de reversión es que toma liquidez y ahora sí quiere irse a hacer un fallo en la estructura, muy posiblemente, que es lo que vemos acá. El precio no rompe con cuerpo, por lo tanto, seguimos en este fractal bajista, es decir, no podemos hacer esto, decir, bueno, ya tomo liquidez de acá, no podemos decir, bueno, ya este es mi fractal, de acá a acá. No podemos decir eso, ¿por qué? Porque no me rompió con cuerpo, solamente me tomó liquidez, por lo tanto, se sigue manteniendo todo este fractal y esto vendría a ser hasta acá. Es decir, ese es nuestro fractal de acá a acá, porque no me rompió, es decir, solamente actualizamos el bajo, el punto estructural, ¿ok? Entonces, por lo tanto, acá no mapeamos de acá a acá, sino que mantenemos el alto y solamente actualizamos el low, ¿ok? Ahora, ¿qué hace el precio? Como le había comentado, nos dio un gran signo de reversión, falló en dar un nuevo bajo con cuerpo, es decir, un rompimiento con cuerpo, y nos terminó rompiendo al alza nuestro máximo del fractal, ¿ok? Nuestro punto estructural. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un shock, un cambio de carácter en el precio, un cambio en la tendencia del precio, ¿ok? Entonces acá, como les puse, tenemos un fallo primero en la estructura, es decir, no respetó las zonas de oferta, sino que se la pasó por donde no le da el sol y nos rompió la estructura al alza, ¿ok? Entonces ahora pasamos de tener una estructura barra tendencia bajista a estar en una estructura alcista, ¿ok? Fíjense, todas estas cosas pasan. Entonces nosotros tenemos que estar bicho en identificar estos detalles. ¿Qué pasa acá? Seguimos mapeando. Ahora pasamos de mapear a la baja a mapear al alza. ¿Por qué? Porque ya tenemos un cambio de carácter, es decir, nos rompió con cuerpo el high de nuestro fractal bajista, ¿ok? En cambio, si hubiese sido al revés, si hubiésemos estado mapeando al alza, para un cambio de carácter, tendríamos que esperar que el precio me rompa el low, el punto estructural, el low, ¿ok? Entonces, ahora esperamos solamente que el precio, fíjense, nos rompió un cuerpo, estructura interna, nuevo alto, todo esto de estructura interna. Si nosotros mapearíamos como mapean en la estructura convencional, esto ya lo marcamos como un boss. Fíjense acá como ahora se van uniendo todos los cabos. Acá ya mapearíamos como un boss. Y acá vemos que ya nos hubiésemos comido el primer stop, ¿ok? Eso ya sería el primer stop. Después, esto ya lo hubiésemos marcado como un shock, si mapearíamos de la manera convencional. Y ya estaríamos vendiendo por estas zonas acá. Fíjense que el precio no da una reacción. Bueno, acá dio una buena venta, pero finalmente la estructura era al alza, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que esperar? Que el precio tome liquidez del mínimo más reciente, que vendría a ser este, ¿ok? Toma liquidez de nuestro mínimo más reciente, llega a nuestra zonita de demanda, ¿ok? Bueno, y ya esperamos que el precio vaya a atacar este high acá. Acuérdense, nos movemos por objetivos. Si nosotros ya sabemos que el precio reacciona a nuestra zona de demanda y estamos en una estructura alcista, a lo que apuntamos es a la neutralización de este high de acá. Porque si el precio se mueve así, es lógico que una vez que el precio llegue a nuestras zonas de demanda, vaya a ser un nuevo high, ¿ok? Esa es la lógica que usamos a la hora de operar y mapear, ¿ok? Entonces, repasando, nos dio un shock con cuerpo, falló la estructura. Ahora, para determinar nuestro fractal, para finalizar nuestro fractal, nos falta que el precio nos tome liquidez de nuestro mínimo más reciente, que es lo que hizo acá. Una vez que el precio nos toma liquidez de nuestro mínimo, ya podemos decir, bueno, ya tenemos nuestro fractal operativo. Fíjense esto, el low de mi fractal empieza acá, donde fue la última zona donde el precio se vendió, ¿ok? Este fue el bajo más bajo que hizo. Entonces vamos desde acá hasta acá. Toda esta es nuestra zonita de trabajo. Solamente nos queda determinar nuestros puntos de interés y sumarnos a la tendencia.
¿ok? Otro detalle muy importante a la hora de operar es lo siguiente. Una vez que el precio ya llega a nuestras zonas de intereses, podemos ir con la tendencia hasta atacar nuestro high, hasta atacar este punto de liquidez, este objetivo, ¿ok? Entonces, una vez que ya reaccionamos a nuestra zona de alta probabilidad, que nos brinda mapear bien la estructura, ya podemos ir haciendo lo mismo, pero o sea, con objetivos hacia acá, ¿ok? Entonces ya tenemos nuevas zonitas de demanda en la cual el precio se apoya para seguir su camino hacia dar un nuevo higher high, ¿ok? Fíjense acá, todo esto es estructura interna, pero es válida porque vamos a favor de la tendencia, ¿ok? Eso es un detalle que lo vamos a ir viendo más adelante, con más ejemplos, pero para que ya se vayan empapando de ciertos conceptos que aplicamos, ¿ok? Entonces, bueno, acá otra vez, fíjense, acá marcamos un boss, pero realmente no es un boss. ¿Por qué? Porque me toma con mecha. Entonces, ahora tenemos que esperar que el precio nos rompa con cuerpo este high, que es lo que hace acá. Entonces, una vez que rompe con high, sí es válido, una vez que rompe con cuerpo, perdón, sí es válido ya marcar el boss, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestro boss, ya tenemos nuestro low de nuestro fractal, y solamente queda esperar que el precio tome liquidez de mi mínimo más reciente para así poder determinar mi fractal. Entonces ahora tenemos que el mínimo más reciente era este, el precio ya me tomó liquidez del mínimo más reciente, entonces tenemos ya por finalizado mi fractal que va de acá a acá, ¿ok? Toda esta es nuestra zona de trabajo y solamente queda determinar nuestros puntos de interés para volver a sumarnos a la tendencia, ¿ok? El precio viene, reacciona a la zona de interés de compras y nos da un nuevo rompimiento al alza, ¿ok? Fíjense cómo vamos siguiendo el precio de una manera muy fácil y sencilla y clara, que es lo importante. Imagínense si tuviéramos que mapear como mapean la mayoría de los traders retail o convencionales, nos volvemos locos. Nos volvemos locos porque vemos boss y choc por todos lados, ¿ok? Entonces, esta forma de mapear no es mucho más clara. Entonces, acá tenemos que el precio ya reaccionó a nuestra zonita de demanda, tenemos nuestro low y nos rompe con cuerpo, ¿ok? Por lo tanto, solamente esperamos que el precio tome liquidez de mi mínimo más reciente, que sería este de acá. Esta sería mi inducción, ¿ok? El precio viene, reacciona a una zonita de demanda. En este caso es muy feo, después lo van a entender, pero fue una estructura bastante fea esta, pero que cumple de todas formas. El precio viene, reacciona a una zona de demanda y nos da un nuevo rompimiento al alza. Acá yo con algo que hizo el precio acá, ya me empecé a dar cuenta que la tendencia alcista se estaba debilitando. ¿Por qué? Porque ya venía creando liquidez, que ahora no me van a entender, pero más adelante sí. Ya venía creando liquidez y empecé a ver signos de reversión muy grandes, como esta toma de liquidez, muchas mechas que me daban signos de reversión. Por lo tanto, ya empecé a mapear y a operar con más cuidado, ¿ok? Con más cautela. Entonces acá tenemos que el precio reacciona a una zona de demanda y nos termina rompiendo a la alza, ¿ok? Por lo tanto, ya tenemos solamente tenemos que esperar que tome liquidez uy, nada que ver, que me tome liquidez de mi mínimo más reciente, que sería este de acá, y ya confirmamos mi fractal que va desde acá a acá, ¿ok? Y ahora, por último, como último ejemplo, quiero que miren que acá volvió a fallar la estructura, como les decía, el precio no venía siendo tan armónico y venía creando patrones de liquidez que a mí me daban que pensar que se estaba debilitando o desgastando la tendencia alcista, ¿ok? Solamente hablando de estructura y nada de liquidez, ¿ok? Solamente mapeando estructura. Entonces acá, como les había dicho, vino y me rompió a la baja, es decir, me dio un shock. ¿Por qué? Porque no respetó mis zonitas de demanda que estaban por acá, ¿ok? Entonces acá hubo un fallo en la estructura, como bien le había dicho en este ejemplo, el precio falló en la estructura y me rompió con cuerpo a la baja. En este caso había sido al alza, me había dado un shock al alza y acá me dio un shock a la baja y me rompió con cuerpo, fíjense lo fino que es esto. Parece que es con mecha, pero es con cuerpo. Fíjense que cotizó por debajo de este low, ¿ok? Primero me tomó con mecha y después me terminó de romper el low con cuerpo. Esos son detalles que hay que tener en cuenta, ¿ok? Entonces a partir de acá ya empezamos a mapear a la baja otra vez. Y así podemos seguir una hora más mapeando estructura, pero bueno,
Quería que le quede claro solamente el concepto de cómo determinamos nuestro fractal y qué es lo que tenemos en cuenta. Después, en las próximas clases, vamos a hablar bien de todos los conceptos que se necesitan para nosotros determinar nuestros POI, para determinar nuestras inducciones, ¿ok? Así que bueno, chicos, hasta acá la clase de estructura. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, ya saben, tienen el grupo o me mandan al privado, no hay ningún problema con eso. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.